disponible la presentación después y efectivamente nos han dado autorización. Ya el día de hoy va a estar disponible la presentación y además hemos grabado este encuentro para que los asociados que no pudieron venir puedan también consultarlo y ver esta interesante presentación que acabamos de ver. Llegaron algunas preguntas en torno a las proyecciones económicas específicas para nuestro sector o para el sector industrial. Entonces yo lo traduciría en cómo estas proyecciones que hemos visto ahora y que nos has presentado con las influencias que se han descrito impactarían al sector manufacturero chileno en particular y también en nuestro sector de la industria química. Bueno, esto es como cuando uno va a presentar el IPOMA regiones, qué sé yo, y cómo va a afectar esto a Valdivia. Nuestras predicciones son macro, son globales, entonces nosotros no entramos en el detalle específico de sectores, salvo dado que la minería tiene un comportamiento tan peculiar, a veces lo sacamos pero yo diría que el cuadro general es más bien positivo, porque en primer lugar el entorno externo es favorable. O sea, estamos viendo una recuperación en la actividad industrial en los países desarrollados. En los países emergentes sigue creciendo la producción industrial. Eso requiere insumos y probablemente buena parte de eso, buena parte de las exportaciones de productos químicos tienen que ver más bien con productos intermedios para la actividad industrial en el resto del mundo. Entonces, eso definitivamente debiera ponerle, para aquellos sectores que están en el mundo de la exportación, debería ser un factor bien positivo. La región también está dando algunas señales de vida después de estar bastante letargada por mucho tiempo. Parte importante del comercio de productos industriales va hacia los mercados regionales. Entonces también es un elemento positivo, yo diría como factores favorables. Y yo creo que la recuperación de la inversión acá en Chile también debería agregar mi impresión es que la actividad industrial debería tener un impulso general positivo, tanto de la recuperación cíclica de la economía chilena como de estas mejores condiciones internacionales. En ese sentido, un cambio importante respecto a lo que teníamos en años anteriores, donde en general la actividad industrial estuvo bastante más golpeada, en parte porque la actividad industrial en el mundo ha estado muy estancada, salvo en los países emergentes, en Asia. La actividad industrial en Europa, en Japón, en Estados Unidos, ha estado básicamente estancada o incluso cayendo. Lo que ha crecido en el mundo han sido los servicios. Bueno, lo que hemos visto, especialmente con la recuperación de la inversión en los países desarrollados, a partir ya de un año y medio atrás, estamos viendo también un poquito más de recuperación de la actividad industrial en todo el mundo. Muy bien. Hay otra pregunta aquí que dice, ¿cómo ven las proyecciones que el FMI hizo la semana pasada? Dice que la proyección para Chile el 2018 está ubicada en el 3,4%. ¿Cómo el Banco Central ve esta proyección? Bueno, está bastante parecido a la nuestra, digamos, están dentro de nuestro rango, pongámoslo en esos términos. No, en general yo diría que las proyecciones para la economía global que hace el Fondo Monetario son bastante parecidas a las nuestras, no hay grandes diferencias, y en ese sentido básicamente el mensaje principal que sale de allí es un mensaje más bien positivo en el corto plazo, porque la economía mundial está creciendo, prácticamente todas las regiones están creciendo bastante cerca del potencial, con algunos signos de interrogación, preocupados por lo que está pasando con el comercio internacional y estas amenazas al comercio internacional. Y yo diría que expectante también respecto a cómo evoluciona la inflación y las políticas monetarias en los países desarrollados. Yo diría que son como esos mensajes son los mismos mensajes que estamos dando nosotros, son plenamente coincidentes. Aquí recibimos otra pregunta, me dice, ¿cómo afectará la clasificación de riesgo del país a la inversión? A ver, la clasificación de riesgo tiene un impacto directo en las condiciones financieras que enfrentan el gobierno y las empresas que emiten bonos y los bancos que emiten bonos en los mercados internacionales. Ahora, digamos, Chile es un país que, digamos, tiene una condición, una clasificación de riesgo muy buena dado su nivel de desarrollo. Es muy buena porque en general Chile ha tenido, especialmente desde el punto de vista fiscal,
y de manejo macro, políticas que son excepcionalmente buenas, diría yo. Aunque la recomendación venga un poquito de cerca, pero y en ese sentido nos ha permitido tener unas condiciones de acceso a financiamiento que son mejores que las de países que tienen nivel de desarrollo parecido al nuestro. La baja en la clasificación básicamente ocurrió como consecuencia de una percepción de que la situación fiscal algo había empeorado como consecuencia del menor crecimiento de la economía chilena ya por bastante tiempo, y de alguna forma también los compromisos de gasto que se habían adquirido. Yo creo que el impacto de la rebaja que ya ocurrió no es enorme, ni mucho menos, es difícil de identificar, existe, no hay que hacerse los lesos tampoco, pero además tampoco se da de forma instantánea, porque las revisiones de las clasificaciones de riesgo de las empresas, por ejemplo, se hacen con algún rezago, hay periodos de espera, entonces todo esto se va dando de a poco, pero tiene un impacto. Nosotros todavía con la información que tenemos no podemos dar un número preciso de eso, pero yo diría que lo más importante, y en eso creo que el gobierno ha dado un mensaje claro en el sentido de que le preocupa este tema y que va a tratar de revertirlo, creo que eso es muy importante porque finalmente eso es lo que permite que nuestras tasas de interés de largo plazo sean bastante bajas, permanezcan estables, y es uno de los elementos que permite también pensar en, digamos, algo que es un poquito raro, o sea, que las condiciones financieras de un país como Chile, digamos, sean una ventaja respecto de sus competidores, porque efectivamente tenemos tasas bajas, tenemos disponibilidad de crédito a largo plazo en pesos, en UF, en dólares, a tasas de interés bajas, y eso es un elemento que hay que preservar. Yo diría que muy importante, digamos, y en ese sentido, esfuerzos especialmente por mejorar la posición fiscal en este contexto, creo que son extremadamente importantes. Aquí hay otras preguntas que tienen que ver con efectos internacionales de economía de otros países. Una tiene que ver con la clasificación de riesgo de China, que ha aumentado como eso, dado que nuestro sector importa muchos productos de China. Hay una preocupación de cuál sería ese impacto. Y el otro tiene que ver con Estados Unidos, que dice que con las políticas impositivas ha expandido su deuda, ha aumentado mucho su deuda, al igual que otros países. Entonces la pregunta es cómo visualiza el Banco Central esta situación y qué medidas tiene pensadas para aplicar si los riesgos por deuda internacional se materializan. Bueno, digamos, justamente esos son dos de los riesgos que nosotros lo mostrábamos ayer en la presentación. O sea, China, si uno mira los datos de actividad, crecimiento y todo, se queda bastante tranquilo. Es una economía que no presenta grandes desequilibrios. Está haciendo un ajuste real en su economía, pasando a dar un mayor peso a la demanda interna, depender menos de las exportaciones y de la inversión, que muchas veces era bastante artificial. Pero está este elefante ahí en la cristalería, que es el nivel de deuda enorme, especialmente deuda del sector privado, hogares y empresas. Eso creció de 70% del PIB a más de 200% del PIB en un periodo de menos de una década. Si uno mira la historia, esas cosas no hay, puede que haya algún ejemplo por ahí en algún país exótico, pero generalmente terminan en accidentes, digamos, no terminan bien esas cosas. Ahora, China es un país que también tiene condiciones bastante especiales, tiene, digamos, un margen de recursos disponibles en primer lugar al alcance del gobierno que permiten eventualmente incluso rescatar el sistema financiero si tiene problemas, tiene niveles de discrecionalidad en el manejo del crédito y de la política que son distintos a los de otros países, entonces, pero es un factor de riesgo, sin duda es un factor de riesgo, y cuando ha habido algunos problemas de tensión, por ejemplo, porque la política monetaria y la evolución del tipo de cambio estaban desalineados, tuvimos ahí salidas de capitales importantes, estamos hablando fines de 2016, comienzo del 2017, y eso prendió un montón de alertas en su momento. Entonces, no están exentos de riesgo. O sea, hay que pensar que ahora es algo que esa pelea de perro grande, nosotros tomamos el quiltro chico que está mirando y ojalá que no nos caiga esta cuestión encima, pero tenemos re poco que hacer frente a eso. Lo que sí tenemos que hacer, y eso que es muy importante, es Chile enfrentó muy bien la crisis del 2008, donde el sistema financiero internacional
colapsó. Nosotros teníamos suficientes elementos de resguardo, reservas internacionales altas, una posición fiscal extremadamente sólida, inflación baja. Todas esas cosas ayudaron a que pudiéramos aplicar políticas que aminoraron el impacto de la crisis externa. Hoy día algunas de esas holguras, algunas de esas defensas están un poco más debilitadas. En ese sentido es bien importante aprovechar el momento relativamente bueno que viene para reconstruir esas defensas. En ese sentido, para el que es chico, eso es como lo más que puede hacer, digamos. Bueno, muchas gracias por no correr el riesgo de abusar del tiempo de todos ustedes. Vamos a dar por terminado entonces este desayuno. Le agradecemos nuevamente a Joaquín, a los auspiciadores Tecnotambores, la presencia de todos ustedes. Les recuerdo que este seminario está grabado, la presentación va a estar disponible a partir de hoy día en la página web. Y muchas gracias a todos por su asistencia y nos vemos en el próximo evento de la asociación. Muchas gracias, Sergio.